Señor General Jorge Enrique Mora Rangel, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días. Bueno, señor general, muchos creíamos terminada su carrera al servicio de la patria, su carrera al servicio de Colombia, con la gestión magnífica que hizo como comandante del ejército y después como comandante de las fuerzas militares. Y resulta que no, que estaba por venir lo mejor, su libro Los pecados de la paz, un libro de historia patria como no ha habido otro, un libro sobre el famoso conflicto con las FARC y sobre la supuesta paz que se firmó con ellos. Entonces eso es lo que nos trae acá y eso es lo que queremos conversar con usted con toda tranquilidad y con toda amplitud, ¿le parece? Perfecto, magnífico, señor ministro. Para mí es un grato placer estar en su importante y reconocido programa de la Hora de la Verdad y para mí es un gran honor participar en estas entrevistas que hacen parte de sus programas, especialmente al final del año. Total de que hagamos una conversación en un recorrido que nos lleve en el desarrollo del conflicto, del prolongado conflicto y del proceso de La Habana y, en fin, de toda esta temática que estoy seguro que es de interés para toda la gente que hace parte de sus oyentes de todos los días. Y de la paz, de la supuesta paz. Señor general, empecemos por ahí. La paz, ¿quién gana una guerra? Es la pregunta que cualquiera se hace cuando una guerra termina. ¿Quién la ganó y quién la perdió? Hay guerras que terminan muy espectacularmente con un acto de rendición de uno de los adversarios, una rendición solemne donde se compromete a entregar todas las armas y las entrega, donde entrega la región que estaba en disputa cuando de ello se trata. Entonces hay guerras que terminan así. Otras terminan en un tratado, en un acuerdo, y ahí es donde viene la discusión y donde viene el tema. De acuerdo a esa paz que se firma, ¿quién ganó y quién perdió? ¿Y cuánto perdió el que perdió y cuánto ganó el que ganó? Eso es lo que nos interesa en esta conversación con usted, señor general. Magnífico, señor ministro, porque el libro empieza con algunos relatos del desarrollo del conflicto en Colombia, algo de la historia del país, de lo que le tocó vivir a los colombianos, y terminamos en todo lo relacionado con el proceso del fin del conflicto con las FARC. Hay algo, ministro, que yo quiero resaltar de una coincidencia en esta parte de la historia que yo narro en el libro. Y es que yo me gradué de subteniente en el año de 1964. Ese año empecé el recorrido de mi vida militar por todo el país, que duró 42 años. Pero hay una coincidencia muy grande. En ese año surgieron las FARC como una organización armada que le declaró la guerra al Estado, al sistema colombiano, a los colombianos, en un prolongado conflicto que duró más de 50 años, donde el sufrimiento de los colombianos fue todo causado por estos movimientos armados y especialmente por las FARC. Esa coincidencia, ministro, me permite sostener el conocimiento que tuve durante mis 42 años de servicio, conociendo a las FARC, conociendo su forma de actuar, su sistema, sus teorías, sus crímenes, su compromiso con el narcotráfico y todo lo que llevó a ese recorrido que afectó la vida de Colombia, para llegar después y participar en el último proceso con las FARC, que fue el proceso de La Habana, al que yo me refiero extensamente en el libro, y lo hago, ministro, con la absoluta convicción, con mi recorrido de vida, con franqueza y especialmente sostenido en la verdad de lo que ocurrió en La Habana, ministro.
Pues nada menos que eso, y eso de parte de la persona más autorizada para el efecto. Yo aquí, releyendo a partes de su libro que me tiene embelesado, se lo quiero decir, es un libro que atrapa, es un libro que uno no puede soltar un minuto, que en un momento las operaciones militares que se hicieron se llamaban JM. Y entonces usted responde la pregunta obvia que cualquiera dice, ¿y por qué JM? En honor de Jorge Mora, porque Jorge Mora fue el gran combatiente, fue el gran general, fue el gran conductor de las tropas que terminaron por ganar una guerra que finalmente, según va pareciendo todo, se perdió en la mesa de negociaciones. Una mesa que se ganó en todos los campos de batalla y que se perdió en la mesa de negociaciones. Esa parece ser la nuestra, pero ya tendremos oportunidad de conversarlo con el general Jorge Enrique Mora Rangel. Señor general, usted empezó su vida activa como militar al mismo tiempo que empezaron las FARC, su vida activa como depredadores del campo colombiano, de la realidad colombiana, como grandes artífices de la tragedia nacional en esos 40 y tantos años de duración del conflicto, como se le llama. De manera que nadie mejor que usted lo recuerda. Usted recorrió el país entero y finalmente fue el gran triunfador como comandante del ejército y como comandante de las fuerzas militares. Y después viene este acuerdo de paz que lo ha puesto a usted en una situación muy incómoda para muchos, muy molesta para otros, muy incomprensible para los más, y es de todo eso de lo que queremos hablar, señor general. Perfecto, señor ministro. Estamos listos a hacer el recorrido por el extenso conflicto nuestro, por las vivencias, por lo que nos tocó vivir a los militares y en general a los colombianos por la acción de estos grupos armados terroristas que no... la memoria que tenemos los colombianos son de sus acciones terribles contra la población civil indefensa, especialmente en el campo colombiano, y también del mayor interés de saber exactamente cómo se desarrolló el proceso de La Habana, ministro, porque yo he leído algunos libros que han salido sobre el proceso de La Habana, pero todos los he encontrado que hablan de que eso fue un proceso desarrollado a la perfección y la realidad es que no fue así. La realidad es que hay muchas cosas que se le entregaron a las FARC, y yo lo sostengo en el libro, en una gran equivocación, y fue mantener una estrategia para sostener a las FARC en la mesa para que no se levantaran, y eso llevó a unas grandes concesiones que hoy en día se han tratado de matizar y de no demostrar, pero yo trato en el libro de contar la realidad de lo que pasó en La Habana, señor ministro. Nada menos que eso, nada menos que eso. Las conversaciones con las FARC no fueron las únicas. Las conversaciones con las FARC fueron muchas y las acciones contra las FARC fueron muy decisivas. La más clara de todas ellas, el famoso Plan Patriota que usted comandó, señor general. El Plan Patriota le dio la victoria total al Estado colombiano sobre las FARC. ¿O no? ¿O estamos exagerando? No, así es, señor ministro. El Plan Patriotas fue uno de los grandes acontecimientos el recorrido del conflicto colombiano. Fue el primer plan que podemos hablar en lo que es la terminología militar, en el planeamiento de las acciones militares. Eso se llaman planes de guerra. Y ese Plan Patriotas se desarrolló después de un largo periodo del conflicto, y se desarrolló cuando el presidente Uribe llegó al poder en el año del 2002. La fortaleza de ese momento, ministro, fue la conjunción
del pensamiento político del gobernante y de unir ese pensamiento político al planeamiento militar. Esas dos circunstancias dieron pie al desarrollo del Plan Patriotas. Yo le voy a leer un pedacito muy corto del libro. Dice: en el gobierno del presidente Uribe compartí mi desempeño como comandante general de las fuerzas militares con Fernando Londoño, entonces ministro del Interior, un baluarte en el respaldo de la misión de militares y policías y uno de los protagonistas del inicio del camino a la victoria institucional. Esa fue la época en que se unió el pensamiento, la política del gobernante con el planeamiento militar, en la cual usted estuvo presente, jugó un papel decisivo e importante, y ahí se inició ese recorrido que yo he llamado los planes de la victoria, y que llevaron a la derrota militar de las FARC, de lo cual no hay la menor duda. En el campo de combate, los soldados y policías de la patria derrotaron militarmente a las FARC. Y yo lo comento en el libro. Las FARC no entraron al proceso de La Habana de buenas personas. Las FARC no entraron al proceso de La Habana arrepentido de lo que habían hecho. No, las FARC entraron al proceso de La Habana después de una derrota militar infligida por soldados y policías en el campo de combate, donde ellos se dieron cuenta de que su famosa teoría de la toma del poder por las armas y el empleo de todas las formas de lucha, eso no era posible, porque estaban derrotadas en el campo de combate. Eso fue lo que llevó a las FARC al proceso de La Habana. No hay ninguna otra circunstancia que los haya llevado a eso. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que la única opción para subsistir como organización era aceptar un proceso de fin de conflicto que lo inició en el gobierno del presidente Uribe, y que cuando llegó el presidente Santos se encontró con que había algunas iniciativas ya en vía de desarrollo, y se inició el proceso de fin de conflicto que se terminó con el proceso de La Habana. Pero esto, ministro, para que no quede absolutamente la menor duda, las FARC entraron al proceso de La Habana derrotadas militarmente, y desafortunadamente y desgraciadamente lograron en La Habana lo que nunca en más de 50 años de haberle declarado la guerra a los colombianos habían logrado. Nada de eso, nada de lo que lograron en La Habana lo habían logrado en más de 50 años de estar cometiendo todos esos crímenes y ataques contra la población civil y secuestros y bueno, todo ese historial delictivo que tienen las FARC ahí detrás de lo que hoy en día se supone que es un partido político en el Congreso. Eso es nada menos lo que nos reúne. Hablar de una victoria militar contundente, sin precedentes, total, limpia, y para pasar a una derrota política. Porque vaya, si vamos a hablar de un tema importante, un acuerdo con las FARC que tiene 310 páginas. Yo no recuerdo haber leído otro tratado, y he leído bastante de historia militar, un tratado que se parezca en extensión al Tratado de La Habana. 310 páginas, tamaño oficio, a un solo espacio. Eso es una cosa colosal, de dimensiones colosales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué perdimos en el campo de batalla? Ganamos en el campo de batalla sin contemplaciones, para perderlo todo después en las discusiones de La Habana. Ese es nada menos nuestro tema. Señor general, antes de eso, fueron varios los intentos que se hicieron por conversar con las FARC, por llevarlas a un nivel de negociación que permitiera que se desmovilizaran, que desmontaran su aparato criminal, que se incorporaran a la vida civil
en plan de paz, realmente en plan de paz. Y ahí aparecen nombres señeros que usted menciona en su libro y que tenemos que recordar. El nombre del general Ruiz Noboa, el nombre de cuántos generales más que usted cita, el general Valencia Tovar, generales egregios que combatieron unas luchas muy desiguales, porque la situación del ejército de Colombia era una situación muy pobre, era una situación muy deleznable. ¿Usted nos quiere recordar algo de eso, lo que usted vivió cuando era oficial y tenía que recorrer las distintas guarniciones encontrando siempre lo mismo? Falta de medios, falta de recursos, falta de respaldo político suficiente. Claro, ministro. Mire, la hay algo muy importante, doctor Londoño, que me parece que los colombianos debían mantener en su pensamiento y en la concepción del conflicto. Y es que la participación de los militares en el conflicto obedeció a una decisión política del poder político, de los gobernantes, de los presidentes. Los militares no entraron al conflicto por voluntad propia, porque ellos quisieron entrar a pelear con las FARC, no. Las fuerzas militares entraron y se mantuvieron en el conflicto durante todos los más de 50 años por las decisiones políticas de los gobernantes. Y esto, señor ministro, es muy importante cuando nos remitimos hoy en día al tema de la responsabilidad por los hechos ocurridos durante el conflicto. Y en esos casos, ministro, cuando los diferentes presidentes, los diferentes gobiernos de estos más de 50 años tomaron la decisión de adelantar procesos con los grupos armados, los militares, nuestros generales, esos generales a los que usted se refiere ahí, fueron respetuosos de las decisiones políticas. Así existieran dudas, reparos, desacuerdos y peligros, pero una de las fortalezas institucionales es el comportamiento institucional de respaldar al poder político en sus decisiones. Y esas decisiones de los gobernantes nos llevó a perder un grupo de generales de los más destacados en la historia militar de los últimos 50 años por haberle presentado una asesoría leal y sincera al gobernante. Pero ante las decisiones políticas, esos generales fueron destituidos, es la historia, es lo que hemos vivido nosotros, y perdimos institucionalmente a grandes generales, tal vez los mejores generales que han pasado en este siglo anterior por las fuerzas militares, por su lealtad y por su asesoría al poder político. Y esa es la historia. Y a pesar de esas dificultades, y a pesar de los desacuerdos, y a pesar de los peligros que institucionalmente se veía por las decisiones políticas, pues las fuerzas militares, ministro, para la historia, siempre acataron y respaldaron las decisiones políticas, así tuviésemos muchas preocupaciones y viésemos muchos peligros en esas decisiones políticas. Y es muy importante, ministro, que en la memoria de los colombianos quede esa forma honesta y profesional de actuar de las instituciones militares y de los generales que se desempeñaron como ministros, como comandantes del ejército, como comandantes generales, y que presentaban su asesoría sincera a los gobernantes. Esa ha sido la historia que hoy en día se quiere desconocer de la fortaleza institucional que demostraron las fuerzas militares a través de estos más de 50 años de conflicto, señor ministro. Lealtad que los llevó inclusive a la muerte, como el general Fernando Landazábal Reyes. Claro, claro. ¿No? Perdimos unos lujos de generales que veían los peligros de las decisiones políticas y que les correspondía asesorar al gobernante, asesorar al presidente. Y así lo hicieron.
y por haber hecho esas asesorías, pues terminaron destituidos de los cargos, como es la historia de los grandes generales, el general Ruiz Novoa, Landazábal, Valencia Tovar, Zamudio, Bedoya, en fin, una serie de generales leales, sinceros con el gobernante, pero que a los gobernantes no les gustaba esa sinceridad y esa demostración de los peligros ante las decisiones políticas que se estaban tomando. Esa es la historia del conflicto colombiano, esa es la historia de los militares. Los militares llenos siempre de lealtad, llenos de firmeza, llenos de fe en los destinos de Colombia, a pesar de tantas vicisitudes y de contradicciones de los poderes políticos. Poderes políticos que terminan por expresarse dentro de una ruta muy larga, imposible de resumir acá en estas páginas habladas, porque ustedes las verán en las páginas escritas del libro fantástico de Jorge Enrique Mora Rangel, Los pecados de la paz. Y la cosa termina, esta historia termina cuando realmente empieza nuestro capítulo. Termina con los diálogos del Caguán, con la historia del Caguán que usted presenció muy de cerca, señor general. Sí, sí, ministro. Yo he sostenido no digamos una teoría, sino una forma de ver las cosas, de que la última década del siglo pasado, o sea, los años 90, se constituyó en la época decisiva del conflicto por 4 circunstancias que sucedieron en esos 10 años, ministro. En esos 10 años, a comienzos de los años 90, las FARC lograron el mayor avance en toda su historia. Avanzaron en la destrucción de ciudades, en el secuestro, en el reclutamiento, en su comprometimiento con el narcotráfico. Eso les dio posibilidades de armarse, de aumentar sus efectivos, y en esa época, comienzos de los años 90 del siglo pasado, le propinaron al ejército unos golpes realmente contundentes en el campo de combate, no por una superioridad en cuanto a su entrenamiento, su armamento, no, fueron debilidades institucionales que fueron aprovechadas. Y en esa década también ocurrió el proceso del Caguán, un proceso que duró 4 años, donde le entregamos a las FARC 50.000 kilómetros de un territorio estratégico, ministro, porque estando en el proceso del Caguán, Tirofijo decía que él estaba en Bogotá, y algo de razón tenía, porque resulta que La Uribe, que es un municipio extenso, largo, prolongado, limita con el Sumapaz, que es una localidad de Bogotá. Entonces, ese proceso del Caguán fue un momento muy complejo, muy difícil de la vida nacional. Fueron 4 años donde lo que nosotros veíamos por la televisión era que llegaban los guerrilleros de la FARC a reunirse con el equipo del gobierno, y lo primero que hacían era poner los fusiles sobre la mesa, y en esa forma se desarrollaron los 4 años. Pero ahí en esa década también pasó unos cambios estructurales al interior del ejército muy importantes, significativos, que iniciaron a cambiar el rumbo de la guerra, el rumbo del conflicto. Y vino el Plan Colombia también, que fue una feliz coincidencia para lo que estaba ocurriendo en el país. Esas 4 circunstancias me permiten a mí decir que en el siglo pasado, la última década del siglo pasado, la década de los años 90, se constituyó en la década decisiva del conflicto. Y para fortuna del país, pues esa década decisiva terminó con el inicio del gobierno del presidente Uribe, que le cambió absolutamente el rumbo del conflicto en Colombia, que generó la estructuración del Plan Patriotas, que contenía la política, la idea, la estrategia del gobierno, y el planeamiento militar que inició ese plan Patriotas, inició la derrota definitiva de las FARC en el campo de combate, señor ministro. No cabe ninguna duda que eso es verdad, así como usted lo propone.
y ese es tema fundamental por donde empieza su libro Los pecados de la paz. Y hay aquí un asunto que es de vital importancia para comprender la disciplina, la limpieza, la diafanidad de la acción del ejército. Y es que en materia militar siempre se habló del triunfo por el famoso body count, el número de víctimas que se le producían al adversario. Y entonces eso es lo que se ha querido decir, que el ejército de Colombia estaba prendido del body count y que era viendo cuántas bajas lograba producir en las filas de las FARC. Usted tiene una parte fundamental del capítulo primero de su libro sobre ese tema y queremos que nos lo trate, señor general. Sí, ese tema, señor ministro, es muy importante porque contiene ni más ni menos la filosofía, el pensamiento militar, la doctrina militar, y está escrito en documentos. Hay un contraste muy grande, señor ministro, entre lo que se está diciendo de esta famosa teoría del body count y una serie de comentarios que uno lee en los medios de comunicación hablando de que la obsesión del ejército o la obsesión de los militares era matar guerrilleros. Y entonces de ahí surge la famosa teoría del body count, que se la escuché yo al presidente Santos decir algo que es absolutamente lejano de la verdad. Pero me extrañó que el presidente Santos hablara de ese tema, acusando a su ejército, del cual fue su comandante constitucional, porque los presidentes son los comandantes de las Fuerzas Armadas del país según la Constitución. No sé, sinceramente, de dónde el presidente Santos saca eso, pero lo dijo públicamente. Y oye uno en lo que estamos viendo hoy en día de la JEP, hablar de que era una política institucional matar guerrilleros por matar. Eso no es cierto. Lo que sí existe son documentos institucionales, señor ministro, documentos que contienen el pensamiento, la doctrina, la estrategia militar. Y le voy a leer un documento de esos que hace absoluta claridad y que es la mejor demostración de cuál era la política institucional del ejército en el conflicto. Dice, la siguiente ideología debe acompañar cada una de las acciones institucionales y los esfuerzos operacionales de todas nuestras unidades, hablando del ejército. Ganar la guerra no significa dar de baja en el combate a los integrantes de las organizaciones armadas al margen de la ley. Póngale cuidado, señor ministro, a esta afirmación tan contundente. Ganar la guerra no significa dar de baja en el combate a los integrantes de las organizaciones armadas al margen de la ley. Esto nunca sucederá. Ganar la guerra no significa la destrucción de los pueblos, bombardear, incendiar o la muerte de nuestros ciudadanos. Esto sería la deslegitimación total de nuestro ejército. Entonces, ¿qué significa ganar la guerra? Para nuestro ejército, ganar la guerra significa acabar y destruir la voluntad de lucha del enemigo. Este es nuestro propósito y meta principal, reto que alcanzaremos porque para ello estamos preparados. El día que alcancemos este objetivo, las negociaciones serán una realidad para los colombianos. Esta última parte, ministro, es la demostración de que la victoria en el campo de combate era el medio para llegar al fin último, que es la paz, a través de un proceso de conversaciones. Más clara que este concepto, más claridad en esta doctrina, en esta estrategia, no la hay, ministro. Y aquí está demostrado que esa famosa teoría del body count es una invención de hace 40, 50 años que la presentaron en la guerra de Vietnam y que me extrañó, pero me extrañó y además yo creo que le dolió al ejército que el presidente estuviera hablando de que el body count era una teoría que los militares en Colombia
habían cumplido. Extraña en una persona que fue el comandante de sus Fuerzas Armadas. Nada menos que eso, nada menos que eso. Una traición a la verdad y una traición calumniosa, degradante, que destroza la imagen del ejército de Colombia, propuesta por quien fue su comandante en jefe, su comandante constitucional, presidente de la República. Inaudito, pero así fue. Bueno, señor general, viene entonces el Caguán con todo su desastre, las FARC se imponen como les da la gana, llegan a la mesa de conversaciones con los fusiles en la mano, son los amos y señores de la situación. Pero viene el Plan Colombia, que es al que nos estamos refiriendo, Plan Colombia que supone todo lo contrario, que supone la destrucción de la moral de la guerrilla comunista de las FARC. ¿Usted nos quiere hablar de ese Plan Colombia unos minutos? Claro, ministro. El Plan Colombia fue una feliz coincidencia, en plan entre los gobiernos de los Estados Unidos y el gobierno colombiano para luchar contra el narcotráfico, y con un aporte muy importante y significativo de los Estados Unidos en apoyo a las fuerzas militares y a la policía colombiana en su lucha contra el narcotráfico. Fue un plan que llegó en un momento decisivo. Fue un compromiso de los Estados Unidos de apoyo y respaldo a la lucha que estaba desarrollando el gobierno y el pueblo de Colombia. Para los soldados y policías de la patria en ese momento, el respaldo que constituyó el Plan Colombia tuvo un impacto significativo y muy importante porque llegó en el momento en que se estaba desarrollando el fortalecimiento de la institución militar y porque llegó también en un momento que fue el cambio de gobierno, el inicio del gobierno del presidente Uribe, que coincidió con la iniciación del Plan Colombia, porque el plan duró como unos 2 años en planeamiento, en reuniones y demás, pero se materializó casi con la conformación de la Brigada contra el Narcotráfico, que fue una unidad de más o menos 1.000 hombres, respaldada y apoyada por el Plan Colombia en el año 2002 más o menos, cuando inició también el presidente Uribe. Total que el Plan Colombia fue una feliz coincidencia que nos apoyó y respaldó y una demostración del apoyo del gobierno norteamericano a la lucha del gobierno y de los militares y policías de Colombia contra el narcotráfico. Señor general Mora Rangel, y es que para entonces, antes de los inicios del Plan Colombia o coincidiendo con ellos, las FARC se habían tomado el país. Yo recuerdo la época en que Bogotá estaba completamente sitiada por las fuerzas de las FARC. Aquí en los cerros orientales de Bogotá estaban los cambuches con el refugio de estos bandidos. Era horrible, señor general. ¿Será sí que los colombianos lo hemos olvidado? Pues yo creo que la historia hay que conocerla, ministro, para que no se repita en la forma en que nos afectó. Pero lo cierto es que en esa época, alrededor de Bogotá, habían 16 frentes de las FARC. O sea, en el departamento de Cundinamarca, que es un departamento no muy extenso, donde está ubicada la capital de la República, alrededor de Bogotá habían 16 frentes de las FARC. 16 frentes. 16 frentes de las FARC. Escuchen eso, queridos amigos. Esa fue la historia que nos tocó vivir a los colombianos. Es que las FARC nos atacó aquí La Calera. Es que las FARC nos secuestraba colombianos en las calles de Bogotá. Es que la FARC tenía unos campamentos muy cercanos a Bogotá. Esa época no se puede olvidar. Esa era la época en que las FARC secuestraban colombianos, hombres, mujeres, diplomáticos, empresarios, estudiantes, que los secuestraban en las calles de Bogotá. Y hacía parte de los planes de las FARC de la toma del poder por las armas.
y estaban avanzando en eso. Afortunadamente, todas estas circunstancias que hemos hablado, el fortalecimiento que se llamó la reestructuración de las fuerzas militares, el Plan Colombia y el inicio del Plan Patriotas con el gobierno del presidente Uribe, cambió el rumbo de la guerra y fueron derrotados militarmente a través de una serie de operaciones que se hicieron famosas por la valentía de quienes la ejecutaron, por el planeamiento de los militares que desarrollaron unas estrategias de guerra, que elaboraron unos planes que nos llevaron a unas operaciones victoriosas y famosas, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y que llevaron a las FARC a que la única opción que les quedaba para sobrevivir como una organización era entrar a un proceso que los gobiernos le estaban ofreciendo. Esa es la historia del conflicto colombiano que jamás se puede olvidar, porque es que ahora las cosas nos las quieren poner y nos las quieren mostrar de otra donde lo que yo he visto es que los señores de las FARC se apropiaron del tema de la paz. Ahora son los expertos en la paz, son los que hablan de la paz, son los que quieren la paz, son los que le hacen propaganda a la paz y son víctimas del establecimiento porque ellos son los adalides de la paz. Y no hay un peligro mayor que olvidar la historia, ministro. Y la historia es que esos señores que están hoy en día en el Congreso fueron los responsables de una cantidad de tragedias que le tocó vivir a los colombianos y que jamás se pueden olvidar. Olvidar y traicionar, la verdad. Porque si solamente fuera el olvido, pues hasta ahí el pecado sería gravísimo, pero pues inteligible. Pero traicionarlo, salir a decir exactamente lo contrario de lo que pasó, crear un fantasma de verdades ocultas para todo el mundo, porque son verdades ocultas, porque en ninguna parte aparecen en la realidad, sino que aparecen en la imaginación de estos bandidos. Bueno, señor general, háblenos cómo fue esa derrota de la guerrilla, en qué consistió la derrota de la guerrilla y cuándo pudo decir usted, como comandante de las fuerzas militares de Colombia, la guerrilla está derrotada. Pues hablamos de unos planes estratégicos, ministro, que se iniciaron con el Plan Patriota en la época del presidente Uribe y que continuaron con otros 3 planes más que realizaron una serie de operaciones que nos llevaron en primera instancia, hablando de que alrededor de Bogotá habían 16 frentes. En un año de la primera fase del Plan Patriotas, esos 16 frentes fueron expulsados del departamento de Cundinamarca, que estaban amenazando a Bogotá, en un año de operaciones militares, que fue la primera fase del Plan Patriotas. Fueron expulsados de la región y se alejaron a las montañas más apartadas de la geografía nacional. Ahí empezó la derrota de las FARC y empezó con una serie de operaciones de inteligencia y empezó con la baja de Raúl Reyes, que estaba pegado allá a la frontera de Colombia con Ecuador, y con la baja del Mono Jojoy y de Alfonso Cano y de otros, de una serie de guerrilleros que fueron dados de baja en combate y que permitieron que la acción militar fuera debilitando a la FARC, y estas se fueron alejando de la geografía colombiana, se fueron y se refugiaron una gran cantidad de sus guerrilleros, y cuando empezó el proceso de La Habana, la mayoría de los cabecillas de la FARC no estaban en Colombia, todos estaban refugiados en Venezuela, de allá salieron para iniciar el proceso de La Habana. Total que la derrota militar se materializó con la ejecución de unos planes que yo he llamado en el libro los planes de la victoria, planes que se realizaron a través de operaciones militares exitosas y famosas y que permitieron darle unos golpes contundentes en el campo de batalla a las FARC
y que la llevó a que la única opción que quedaban era entrar a un proceso de negociación o desaparecían como organización. Esa es la historia de lo que pasó en los años al comienzo de este siglo, del año 2000, con las acciones militares que permitieron poder realizar el proceso de fin del conflicto. Sin esas victorias militares, ministro, sin la acción de soldados y policías, sin el planeamiento de nuestros generales de las fuerzas militares y de la policía, no se hubiera podido llevar a cabo ningún proceso de fin del conflicto con las FARC. Total de que a la acción de las fuerzas militares, que no se puede olvidar, le debemos supuestamente el fin del conflicto con las FARC y lo que hoy se habla de la paz, entre comillas, que tiene sus problemas, sus dificultades y que está en entredicho si realmente estamos viviendo una paz o, como yo lo digo en el libro, cuando iniciamos el proceso teníamos unas FARC y hoy tenemos 3 FARC en los campos colombianos. Qué horror, qué horror. Señor general, entonces no entiende uno lo que pasa, porque si lee con cuidado, como he leído con cuidado ya 3 veces, el famoso acuerdo de paz con las FARC, ellas son las vencedoras. No tenían nada, lo consiguen casi todo, consiguen reconocimiento político, consiguen curules en el Congreso de la República, consiguen territorio que les es reservado con distintos nombres, las zonas que yo llamo zonas de tolerancia para simplificar, lo consiguen todo, consiguen mantener las cosas en su favor, no se exponen en absolutamente nada y no cumplen con nada. Todos los acuerdos que se hacen con las FARC son acuerdos en favor de ellas y en contra de las instituciones y en contra de nuestro glorioso ejército. Y uno no puede entender. Ganamos la guerra, la ganamos en el campo de batalla, los pusimos en vísperas de liquidación, no tenían ninguna perspectiva histórica, ninguna perspectiva militar de ningún género y terminan siendo los ganadores, porque uno lee las 310 páginas y eso es conceda y conceda y concédale cosas a los supuestos vencidos. Y ahí es donde entramos en el corazón de estas reflexiones, señor general. ¿Cómo es que los vencidos son los vencedores en el papel que le pone fin supuestamente al conflicto armado? Sí, el proceso, ministro, deja muchos interrogantes, dejan muchas preocupaciones y tampoco es la panacea que se ha querido venderle a los colombianos sobre el proceso famoso de La Habana. Colombia tiene una gran experiencia en procesos de fin del conflicto. A través de la historia, pues hubo procesos exitosos, otros que fracasaron, pero de todas formas, en el país se han realizado varios procesos de fin del conflicto con diferentes grupos. Pero es que el proceso con las FARC en La Habana, ministro, tiene una connotación que lo hace diferente a todos los procesos anteriores. Y es que en los procesos anteriores se pactaba la desmovilización del grupo, la entrega de las armas, su participación a la conformación de un movimiento o partido político, como pasó con el EPL, con el M-19, en fin. Y punto. En cambio, en este proceso de La Habana, tiene un problema muy delicado y es que se terminaron negociando todos los problemas del país con los causantes de esos problemas. Y entonces, al final las FARC quedaron victoriosas porque pues se presentan. Hoy en día, inclusive, en los acuerdos de La Habana quedó de que hay que consultar a las FARC. Y en muchas de las decisiones del gobierno relacionadas con cambios estructurales que hay que hacer en la vida nacional,
pues termina el gobierno preguntándole o consultándole a la FARC, porque así quedaron en el proceso de La Habana. Y eso es una diferencia profunda y muy grande, y es uno de los aspectos que yo en el libro trato como los errores del proceso con las FARC en La Habana. Uno de esos grandes errores es haber negociado los problemas del país con las FARC. Es que para ponerle fin a un conflicto no hay necesidad de negociar los problemas del país. Hay que facilitar la desmovilización del grupo, que entregue las armas, que se desmovilice, que respete el sistema, que se incorpore a la sociedad y punto, como pasó con los otros. Pero es que aquí terminamos negociando con las FARC todos los problemas del país, consultándole y haciéndolos parte, inclusive después del proceso, a la consulta obligada con ellos del gobierno. Ese es uno de los grandes errores del proceso de La Habana que, bueno, el presidente Santos tendrá que explicarle al país por qué negoció con las FARC los problemas del país, que no era necesario. Lo que nosotros necesitábamos era desmovilizar a la FARC, que entregaran las armas y dejaran de matar gente y de comprometerse en narcotráfico y demás, incorporarse a la sociedad y punto, como pasó con los otros movimientos guerrilleros. Pero aquí lo que hicimos fue negociar con ellos los problemas del país, hacerlos partícipes de las soluciones cuando ellos eran los causantes de estos graves problemas. Y ese es uno de los graves errores del proceso de La Habana, ministro. Graves errores del proceso de La Habana que se cometieron en una discusión con un grupo del que usted formaba parte, señor general. Sí. Y eso es lo que muchas personas no entienden y no le perdonan. ¿Cómo es posible que el general Mora, que nos ha dado las lecciones que nos ha dado de entereza, de valor, de suficiencia en el manejo estratégico, que nos dio la victoria sobre las FARC, termina reunidos con ellos discutiendo los problemas de la nación? Sí, eso yo soy consciente de esa preocupación o de esa crítica o de esa posición con relación a la participación mía en el proceso de La Habana. Pero mire, ministro, con la mayor sinceridad, cuando yo acepté hacer parte del equipo negociador, llamémoslo así, del gobierno, yo puse una condición de participación, y esa condición era el respaldo y el apoyo del mando militar, que en ese momento estaban de comandantes, y del respaldo y el apoyo de mis compañeros retirados. Sin ese respaldo y sin ese apoyo, yo no me hubiera comprometido para ser parte del equipo. Y yo hice parte del equipo con la convicción de la derrota militar que habíamos infligido a las FARC. De eso no tenía absolutamente la menor duda. Y mi participación en La Habana siempre fue una posición crítica. 3, 4, 5 veces, yo no me acuerdo cuántas veces le renuncié a Humberto de la Calle, que era el jefe del equipo, y al presidente también, por la forma en que se estaba manejando el proceso. Siempre dejé constancia de mis desacuerdos, y lo hice privada y públicamente, y lo hice verbal y por escrito. Dejé mi constancia de los reparos que tenía, de los desacuerdos, de los peligros que yo veía de lo que se estaba negociando. Y así lo hice con el tema del narcotráfico, y así lo hice con el tema de los menores, y así lo hice con el tema de las mujeres, y así lo hice con una serie de temas que realmente no se justificaban, con los cuales yo no estaba de acuerdo, y siempre los expresé y lo manifesté, ministro. Total de que mi participación la hice con mis convicciones y la hice siempre exponiendo mis desacuerdos que me llevaron a que me convirtiera en un problema ya como miembro del equipo, a que presentara mi renuncia varias veces, a que inclusive al final de los acuerdos, cuando hubo uno de los hechos que más inconformidad me llevó a mí, más inconformidad y desacuerdo, fue un famoso cónclave que se inventó el presidente Santos, en el cual una de las primeras condiciones que puso el presidente era que el general Mora no asistiera
al cónclave y lógicamente yo no asistí. Pero hay otra cosa importante, ministro. En los diferentes procesos que se han realizado en Colombia, en muchos de ellos, si no en todos, pero en muchos de ellos, la participación militar ha sido definitiva, decisiva y presencial. En la época del general Rojas Pinilla, el general Duarte Blum se fue solo en un avión para los llanos, se reunió allá con los guerrilleros y los guerrilleros negociaron con ellos y le entregaron las 2.000 armas más o menos, que creo que fueron lo que entregaron en esa época. En el asalto a la República Dominicana del M-19 y en el secuestro de aproximadamente 15 embajadores, entre los cuales está el embajador de Estados Unidos y el nuncio apostólico y otros embajadores, quien negoció con los guerrilleros, sentado con los guerrilleros, fue un oficial del ejército que llegaba todos los días en una camioneta blanca a la puerta de la embajada y ahí se reunía con 2, 3 guerrilleros que salían con la cara tapada y armados. En el proceso de Belisario Betancur en Casaverde, el general Arger Bechaus hizo parte del equipo del gobierno que estuvo en Casaverde. Y más adelante en el Caguán estuvo otro general retirado también sentado ahí con las FARC. Y en La Habana, pues en La Habana inicialmente estuvimos 2 generales, el general Naranjo y el general Mora, pero después, ministro, hubo 7 generales en servicio activo sentados hablando con La Habana durante aproximadamente 2 años. Pero el último proceso de fin de conflicto que se ha realizado en Colombia, inclusive después de las FARC, porque inició simultáneamente con las FARC, pero se extendió un poco más de tiempo, fue el proceso con el ELN, que se desarrolló en el Ecuador y en La Habana, en los 2 sitios. En ese proceso con el ELN, ministro, hubo 3 generales que participaron sentados allá con el ELN durante el proceso, que fue el general Padilla, un general Rojas y el general Herrera Berbel, los 3 sentados allá. Total de que la participación militar no ha sido solamente en el campo de combate. La participación militar también ha sido en los diferentes procesos de fin del conflicto como un aporte de los guerreros, de los militares, de los que les tocó enfrentar la guerra para buscar la paz. La diferencia, ministro, con este último proceso es que el presidente Santos decidió meter a las FARC en la solución de todos los problemas del país, cosa que no se había visto en ninguno de los procesos anteriores, en ninguno. Y ese es un INRI que lleva este proceso por las decisiones políticas del gobernante. Señor general, para usted está claro, para nosotros después de leerlo también, que puso como condición para entrar en el grupo negociador el que tuviera el respaldo y la aceptación de las fuerzas militares en activo y de sus compañeros en retiro. ¿Por qué ahora, cuando las cosas están tan complicadas, eso no se recuerda? ¿Y por qué cuando eso falló? Porque usted lo cuenta en su libro y nos lo está contando ahora, sí. Cuando dejaron de atenderse las reclamaciones suyas y los puntos de vista suyos, ¿por qué no se retiró definitivamente? ¿Qué pasó? Sí, realmente yo presenté mis renuncias con unas 3 o 4 veces, pero siempre me mantuve ante los argumentos del equipo y los argumentos del presidente. Mire, general, usted es el representante de los militares, usted debe quedarse, usted que da un mensaje de tranquilidad a las fuerzas militares, su presencia, en fin, y pensando en esas circunstancias y pensando en que realmente debería lograrse el fin de un conflicto con un grupo armado numeroso que existía en el país, lo que yo no podía estar de acuerdo era con la serie de concesiones que el gobierno le brindó a las FARC para que aceptaran la desmovilización y la entrega de las armas. Con eso yo nunca pude estar de acuerdo y siempre lo expresé, pero me mantuve en el equipo por mis convicciones y firmé los procesos, los 2 acuerdos. El acuerdo de La Habana, que se firmó en Cartagena, y el acuerdo
posterior que se firmó en el Teatro Colón. Ambos acuerdos yo los firmé y eso pues es una realidad que no se puede desmentir, pero lo firmé y me mantuve con mis posiciones, con mis convicciones, que nunca me abstuve de presentarlas. Y por eso, pues me convertí en un problema para el equipo, en un problema para el presidente, que llevó en 2 o 3 circunstancias a dar la orden de que el general Mora no participara en algunos de los momentos de discusiones, como en el famoso cónclave, en el cual no participé por orden del presidente Santos. Y en una circunstancia en la que no solamente fue para el general Mora, porque también a Humberto de la Calle y a Sergio Aramillo, el presidente prácticamente los relevó de su participación, mandó a los ministros a que negociaran la última parte en ese famoso cónclave, y fue lo que pasó, lo que se ha querido, entre otras cosas, desdibujar, ministro, porque eso se le ha querido tapar al país, y los libros que se han escrito y las declaraciones que yo he oído por ahí, pues no hablan de la forma en que realmente se negoció allá una serie de circunstancias que no debían haberse negociado, pero que el presidente las hizo y las llevó adelante en su afán de presentarle a las FARC una posición que les facilitara y que les gustara a ellos, y que además les garantizara que después del proceso pues iban a seguir haciendo parte de algunas de las decisiones que hoy en día inclusive se tienen que tomar a nivel de gobierno. Y usted se mantuvo lamentablemente en su compromiso de firmar y firmó. Sí, señor. Que es lo que la gente le reclama, y le reclama con buenas razones. Si eso era así, ¿por qué firmó ese acuerdo? Sí. Si estaba en desacuerdo en temas fundamentales, esenciales, ¿por qué ese acuerdo lleva la firma del general Mora, que es una especie de visto bueno moral y político que se le dan a las FARC? Lo hice, ministro, primero porque nunca me abstuve de presentar mis diferencias, nunca me abstuve de presentar los inconvenientes y los desacuerdos de lo que se estaba pactando allá en La Habana, y porque siempre se los expuse al presidente y los expuse públicamente y los compartía siempre que venía y regresaba de La Habana con el mando, a quienes yo les comentaba, y con el ministro de Defensa, a quienes les comentaba los inconvenientes de lo que estaba pasando en La Habana. Y me mantuve en los acuerdos pensando siempre en que de todas formas, ministro, hubo una entrega de, no sé, 10,000 guerrilleros con sus armas, que hoy en día hay un número importante de guerrilleros que hacen parte de unos centros allá donde están realizando unos planes y demás, y los guerrilleros y los miembros de la FARC que no estuvieron de acuerdo con el proceso, pues hoy en día hacen parte de unas disidencias que están siendo perseguidas por el Estado, por el gobierno, por las fuerzas militares y la policía, que son lo que normalmente pasa en los acuerdos, que no todos entran en el proceso, hay algunas disidencias, y es lo que pasó en el país hoy en día. Pero indiscutiblemente mi participación fue en respaldo a las instituciones. Mi participación siempre fue aportando los desacuerdos que yo tenía, los peligros que veía, y siempre los expresé, nunca me abstuve de presentarlos, inclusive públicamente, y al final firmé los acuerdos porque es una realidad, y lo hice plenamente consciente de que de todas formas había un número importante de miembros de la FARC que se incorporaban a la vida del país, que entregaban las armas, que se desmovilizaban, y que de todas formas habían unas circunstancias también que quedaron en el acuerdo, con las cuales hubo un debate muy grande, profundo, pero que el gobierno y el presidente decidió aceptarlos, incorporarlos y meterlos dentro del proceso, dentro del acuerdo, que como quedaron, ministro. Señor general, cuenta usted que cuando regresaba de sus dolorosas expediciones a La Habana, usted le presentaba el tema al comando de las fuerzas militares y le presentaba el tema a sus compañeros en retiro.
cuáles eran las respuestas que recibían y si de esas respuestas quedó rastro escrito, rastro de alguna parte, que de alguna manera pueda ser consultado por los historiadores de este proceso. Yo no creo que por escrito haya quedado algo en esas circunstancias, ministro, porque eran pues una serie de debates muy internos a nivel del mando militar, siempre con la presencia del ministro de la Defensa. Ellos pues corroboran mis puntos de vista, porque esa fue la realidad de lo que pasó. Y también el mando militar tuvo sus reparos a los acuerdos, los debatió con el equipo del gobierno, hubo discusiones muy fuertes por lo que estaba quedando en el proceso, por las modificaciones, inclusive entre el primero y segundo acuerdo, se generaron unas modificaciones con las cuales el mando militar no estuvo de acuerdo. Hubo unas reuniones muy duras, muy fuertes, muy directas entre el equipo negociador y el mando militar, especialmente con Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo y creo que con Roy Barreras, que fueron los que viajaron a La Habana entre el plebiscito y el segundo acuerdo, por desacuerdos del mando militar con lo que llegaron y trajeron los que fueron en ese momento a La Habana. Pero yo no creo que, no estoy enterado de que haya documentos escritos sobre esas discusiones que fueron muy serias, que fueron muy institucionales, con las cuales estuvimos de acuerdo con el mando militar y con el ministro, porque yo siempre que regresaba de La Habana me reunía con ellos, los mantenía informados, les pedía su asesoría y había una comunicación muy directa y ellos estaban enterados directamente de lo que estaba pasando. Es más, por ejemplo, ministro, en el tema de justicia, que lo coordinaron y lo acordaron por parte del gobierno 3 juristas, el Ministerio de Defensa conformó un equipo, conformó un grupo de militares, al mando de un general, de militares, magistrados del Tribunal Superior Militar, abogados civiles, un grupo como de 10 personas que se dedicaron a hacer el análisis absoluto y total del tema de la justicia, que se reunían con los abogados del gobierno que estaban negociando ese tema, que era el doctor Cepeda, el rector del externado, el doctor, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, y un abogado americano que yo nunca conocía, no lo conocía antes, y esos 3 abogados fueron los que negociaron el tema de justicia. Pero el Ministerio de Defensa conformó un equipo paralelo de militares y de abogados que se reunían con ellos, que les presentaban sus desacuerdos, sus problemas, sus preocupaciones, y en esa forma se manejó también en este caso el tema de justicia militar. Pero yo no conozco que hayan documentos, pero las reuniones fueron reuniones muy sinceras, muy honestas, muy abiertas, muy directas, muy institucionales. Ahí en esa discusión estuvo el tema de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Es que el equipo que conformó el Ministerio de la Defensa, el equipo estuvo al mando de un general, estuvo conformado por magistrados del Tribunal Superior Militar y por abogados muy importantes a nivel nacional que conformaron ese equipo del Ministerio de Defensa, que se reunía con los 3 abogados, que presentaban los puntos de vista del Ministerio de Defensa y que tenían sus reuniones y sus acuerdos y sus desacuerdos, pero se conoció perfectamente el avance y el desarrollo del tema de justicia, el tema de la JEP, a través de esa comisión que organizaron en el Ministerio de Defensa. Señor general, su libro
Los pecados de la paz cuenta todo esto que nos ha contado a nosotros? Claro, ministro. El libro, yo digo, está escrito con el alma del soldado, del general que le tocó vivir el conflicto y que estuvo sentado en la mesa de La Habana desde el primero hasta el último día, con mis convicciones, con mis vivencias, con mis pareceres y mi compromiso institucional. Y ahí en ese libro plasmo la realidad de lo que pasó en La Habana. Yo, señor ministro, leí una declaración del presidente Santos en una entrevista que le hicieron en El Tiempo hace como 15 días, una referencia muy cortica que él hizo al libro. Y escuché unas declaraciones del general Naranjo también en una referencia al libro. Ninguno de los dos desmiente absolutamente nada de lo que yo digo en el libro. Se van es por otras circunstancias y hacen alguna crítica, pero no entran a desmentir nada de lo que está en el libro. Y yo le aseguro, ministro, que lo que está escrito, la forma y el fondo de lo que fue el proceso que está escrito en el libro, es la verdad que la escribí, como le digo, con el alma y con el carácter que he tenido siempre, ministro. Cuenta usted que lo escribía todos los días. Sí. Que cuando terminaban las sesiones, usted se iba para su apartamento, cogía papel y lápiz y escribía lo que había pasado y lo que usted estaba sintiendo y su parecer sobre un proceso que definitivamente no le gustaba. Eso está claro. Y en este libro, desde los comienzos del libro, se ve clarísimamente la animadversión que usted siente por un proceso pues que lamentablemente terminó en lo que terminó y que terminó con su firma, que es lo que la gente no comprende, señor general. Sí, yo soy consciente, ministro, de la crítica, soy consciente de que algunos de los compañeros míos militares, desde un comienzo, no estuvieron de acuerdo con la participación de un militar en el equipo negociador y desde un comienzo pues manifestaron sus desacuerdos con mi presencia. De eso soy plenamente consciente, pero de lo que sí puedo estar seguro, ministro, y la audiencia que nos está escuchando, es que lo que yo hice en La Habana, lo hice con las convicciones del soldado, del militar. Por ahí, entre otras cosas, leí un artículo que sacó este guerrillero Catatumbo, que ahorita es senador de la República, creo, senador, sí. Sacó un artículo sobre el libro, haciendo una crítica. Pues él lo que hace ahí es mostrar cuál era la actitud del general Mora en La Habana. Y ojalá los críticos tan duros que son con el general Mora leyeran parte de ese comentario, porque yo lo leí y ahí él hace una muestra de lo que era la actitud del general Mora en La Habana. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante, ministro, es que estuve sentado con mis convicciones, con mi responsabilidad institucional de haber estado en el ejército durante 42 años del conflicto, de haberlo vivido directamente, de haber logrado unos cargos al interior de la institución y de estar en ese proceso de La Habana por mi responsabilidad institucional, y jamás, nunca en el tiempo que estuve, me callé de mis preocupaciones y siempre las expresé con mucha lealtad, con mucha sinceridad, que me llevó a que lógicamente pues el presidente nunca estuvo tranquilo con la posición del general Mora, pero nunca me callé, siempre la manifesté. Y lógicamente me mantuve en el acuerdo hasta el último día, firmé el acuerdo con la responsabilidad de haber sido parte de un equipo de negociador en la cual siempre expuse mi posición, mis desacuerdos y los peligros que yo veía, ministro. Al final, cuando usted firmó, ¿dejó estas constancias, general?
No, el documento no permitía constancias de ninguna clase, simplemente cuando los que miren el acuerdo, lean el acuerdo, pues simplemente son las firmas eh, y ahí no hay campo para poner desacuerdos y demás, pero siempre lo manifesté y el presidente lo sabe y el equipo lo sabe y lo digo en el libro. Y lo dice en el libro, un libro capital, un libro de una parte fundamental de la historia de Colombia, escrito por un hombre fundamental en esa historia, el general Jorge Enrique Mora Rangel. Señor general, usted no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad y cuánto agradecemos sus declaraciones llenas de sentimiento de justicia, llenas del honor que se merecen las fuerzas militares, llenas de las convicciones que han transido su vida militar durante estos 42 años en los que estuvo usted en el conflicto y del tiempo que ha venido después, donde ha tenido que vivir y padecer críticas, pero al mismo tiempo ha venido el reconocimiento y el afecto de los colombianos porque les haya contado la verdad de lo que ocurrió en La Habana. Señor general, inmensamente agradecidos con usted y su libro va a ser, eso sí tenemos, no tenemos ninguna duda, va a ser un verdadero hit en ventas y en lectura porque el libro es capital. Nos atrevemos a decirlo con toda sinceridad, con toda verdad. Lean Los pecados de la paz si quieren estar enterados de verdad de cómo fue esto y de cómo aparece, el contrasentido que aparece, de que un grupo militar o pseudomilitar o paramilitar o como se lo quiera llamar, derrotado, vencido por las fuerzas legítimas del Estado, termina imponiéndole al Estado sus condiciones, sus pareceres, sus puntos de vista. Eso es lo que la gente no entenderá jamás, señor general. Gracias, gracias señor ministro por esta oportunidad. Siempre será un honor estar en su programa de la hora de la verdad y en estas entrevistas especiales que usted está haciendo de fin de año. A los colombianos que nos escuchan, esa audiencia importante, interesante que tiene usted, señor ministro, les aseguro que en el libro encontrarán compromiso, encontrarán la verdad de lo sucedido en La Habana, con respeto, pero de todas formas la verdad. Es la vivencia de un soldado, la vivencia de un general, que a pesar de las diferencias que puedan haber por la participación en el equipo, les puedo asegurar que esa participación se hizo con honor, se hizo con la verdad, se hizo con sinceridad y se hizo con el carácter que siempre me caracterizó, no solamente en el servicio activo, sino en ese proceso de La Habana, tanto con el equipo propio, que fue mucho más difícil la vivencia con el propio equipo, que inclusive con el equipo de las FARC. Pero esa es la experiencia que toca vivir en esas circunstancias y en esos momentos. Lo único que le puedo asegurar a los colombianos es que jamás dejé de dejar la constancia de aquellas cosas que eran inconvenientes para la salud de la patria y de los colombianos. Muchas gracias, señor ministro, y muchos éxitos. Constancias que quedan en el libro y que son sencillamente estremecedoras, estremecedoras. A los que quieran acercarse de verdad con buen corazón al proceso de la paz, les decimos, lean Los pecados de la paz de Jorge Enrique Mora. Léanlo porque si no, no estarán suficientemente informados de lo que pasó en esos acontecimientos trágicos donde el vencedor terminó, el vencido terminó de vencedor. Es la visión que a uno no lo deja vivir tranquilo. Cómo impusieron condiciones, cómo dieron órdenes, cómo se apoderaron de gran parte del poder político del país después de una derrota fatídica para ellos, como lo demuestra el general Mora en sus conversaciones y en su libro Los pecados de la paz. Señor general,
Un abrazo muy estrecho para usted y nuestros votos de sincero respeto y de amistad siempre renovada. Gracias, señor ministro. Siempre es un honor estar con usted en su programa. Muchas gracias. Jorge Enrique Mora, el más influyente, más importante de los generales de la República en muchísimos años, estaba con nosotros en la hora de la verdad.